Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 317. Los 5 matones de la montaña del lobo. Una figura esbelta que caminaba al frente de la manada de lobos avanzó lentamente. El alboroto que has estado causando últimamente es un poco fuerte. Will miró a los 40 Pokémon de tipo bicho que tenía frente a él y no pudo evitar sonreír. La fuerza que trajo fue suficiente. Aunque el número no era tan grande como el de los dos clanes de insectos juntos, la fuerza era absolutamente aplastante. Incluso el Mirtiena más débil sería una potencia de primer nivel dentro de estos dos clanes de insectos. Con solo una orden de Will, en menos de 15 minutos, podría hacer que estos dos clanes de insectos desaparezcan del Monte Plata. Pero esta era la era de la liga. Si se podía resolver de forma pacífica y amable, Will prefería no usar la fuerza. Al escuchar las palabras de Will, los dos clanes no se atrevieron a responder, esperando en silencio lo que diría a continuación. Dije, ¿podrías dejar de hacer esas cosas? Está afectando a otros Pokémon que viven aquí. Will agitó la mano casualmente. No muy lejos, los Pokémon que observaban la escena asintieron repetidamente. Por fin alguien les hacía justicia. Pinsir Pinsir. El líder Pinsir señaló al clan Heracross. A menos que Heracross hiciera lo que decía, los atacaría constantemente. En el peor de los casos, ya no pelearían más en este bosque. Trasladarían el campo de batalla a otro lugar. El líder de Heracross lo fulminó con la mirada, sin retroceder en absoluto. Al oírles decir esto, Will extendió sus manos. Cambiar el campo de batalla también podría resolver el problema. Aunque muchos Pokémon aún se verían afectados, mientras Wolf Mountain no se viera afectado, estaría bien. Además, la escala de estos dos clanes era pequeña. Incluso si luchaban lentamente, uno de ellos sería aniquilado en un mes como máximo, causando poco impacto. Vamos. Will se dio la vuelta, preparándose para irse con el clan Mirtiena. Mostrar fuerza primero antes de hablar fue fácil. Si no hubiera traído a estos Mirtiena, Will calculó que tendría que golpear personalmente a estos dos líderes del clan de insectos para resolverlo. Justo entonces, Pinsir. El Pinsir con los cuernos destrozados dio un paso adelante. Hizo una reverencia al clan Heracross y luego dijo algunas palabras al clan Pinsir. La primera parte fue agradecer al clan Heracross por acogerlo. La última parte le decía al clan Pinsir que se iría voluntariamente, con la esperanza de que no continuaran la guerra. De hecho, había dicho estas palabras más de una vez antes. Pero el líder Pinsir no tenía intención de dejar ir tan fácilmente al clan Heracross. Porque lo que más le enfurecía era su interferencia en los asuntos internos del clan Pinsir. El objetivo más importante que quería alcanzar fue una disculpa del clan Heracross. Simplemente ahuyentar a ese Pinsir no lo satisfaría. Y precisamente por eso, el paria Pinsir se sintió desesperado. Porque sabía que el líder Heracross nunca bajaría su orgullo para disculparse, pero sin una disculpa, el vengativo líder Pinsir nunca lo dejaría pasar. No pudo detener esta guerra. Hasta hoy. La aparición de Mirtiena, este tercer partido increíblemente fuerte, le dio un punto de inflexión. Su aparición disipó en gran medida el deseo de los dos clanes de insectos de seguir luchando. Era solo el orgullo en acción, ambos carecían de una salida. Y el paria Pinsir lo sabía. Su oportunidad había llegado. Podría salir de esta manera, haciendo que los dos clanes de insectos dejen de pelear y compensando su error. Pinsir Pinsir. El líder Pinsir hizo chasquear sus grandes pinzas. Él quiso decir, mientras ese Pinsir se perdiera, naturalmente no molestaría al clan Heracross. Este fue un paso en la salida dada por el paria Pinsir. El líder de Heracross que estaba a su lado escuchó esto y no habló. En realidad, él tampoco quería quedarse con ese Pinsir.
Simplemente no lo ahuyentó activamente antes por su cara. Tampoco quería ir a la guerra con el clan Pinsir. Este silencio. También estaba pisando la salida. De este modo, la guerra entre los dos clanes de insectos fue verdaderamente mediada. Pinsir, el marginado Pinsir, bajó la cabeza y se dio la vuelta un tanto abatido. Él mismo se lo buscó. Si no hubiera desafiado arrogantemente al líder al principio, o no hubiera corrido hacia el clan Heracross, esto no habría sucedido. Así que no culparía a nadie. Simplemente se sentía un poco perdido sobre cómo sobrevivir en el futuro. En este momento. ¡Hey! Una voz joven vino desde un lado. Pinsir giró la cabeza y vio al cachorro humanoide que lideraba la manada de lobos saludándolo. ¿Pinsir? Pinsir se acercó confundido. ¿Quieres unirte a mi clan? Pinsir. Los ojos de Pinsir se abrieron de par en par. Era comprensible que el clan Heracross lo acogiera. Después de todo, ambos eran clanes de insectos con hábitos muy similares, alimentándose principalmente de savia de los árboles. Pero el clan Mirtiena... Justo cuando Pinsir estaba inseguro, se preguntaba si Will estaba jugando con él. De repente notó otras tres figuras al lado de Will. Una rana, Toxicroak. Una nutria, Floatzel. El último fue aún más impresionante, un cactus, Cagnia. Pinsir. Me uniré. Pinsir no dudó más. Olvídese de la rana y la nutria. La diferencia entre él y un Mirtiena era mayor que la diferencia entre un cactus y un Mirtiena. De hecho, así fue efectivamente. Aunque Cagnia ahora era solo un inofensivo Pokémon de tipo planta. Después de evolucionar, sería un humanoide tipo oscuro Cacturne. El tipo oscuro coincide con el clan Mirtiena. El humanoide coincidía con las características físicas de Will. Una vez evolucionado, su compatibilidad saltaría para convertirse en el más adecuado para el clan Mirtiena entre los minions. Bienvenido al equipo. Síguenos entonces para conocer tu nuevo hogar y resolver el problema de tus cuernos rotos. Will levantó la barbilla y guió al nuevo secuaz hacia Wolf Mountain. Los 4 matones de la montaña del lobo. Hoy se convirtió en los 5 matones de la montaña del lobo. De vuelta en la cascada de Wolf Mountain. Esta es nuestra pequeña base. Los 4 solemos estar activos y entrenando aquí. La meseta de la cima de la montaña es el territorio principal del clan Mirtiena. Dormimos allí por la noche. Tú también puedes venir. Will se giró para presentarle el lugar a Pinsir que estaba a su lado. De regreso. Había aprendido un poco sobre la situación de Pinsir. Este Pinsir tenía alrededor de medio año, nivel 35, lo que podría considerarse un talento superdotado para un Pokémon salvaje. Teniendo tal nivel a tan temprana edad, no es de extrañar que desafiara al líder. Según la observación de Will, ese líder Pinsir solo tenía nivel 38, no mucho más fuerte que este joven Pinsir. La altura de Pinsir era de 1,5 metros. Aunque los cuernos en su cabeza ocupaban 0,5 metros de longitud. Sin lugar a dudas. Superó a Toxicroak, convirtiéndose en el más alto entre los 5 matones de la montaña del lobo. Lástima. Los cuernos destrozados en su cabeza le hacían parecer como si hubiera perdido gran parte de su poder. Will primero intentó reparar los cuernos de Pinsir usando Aura Power. Pero desafortunadamente, la capacidad curativa de Aura Power era muy ineficaz para reparar dicha queratina. Después, Will aplicó hierbas a los cuernos de Pinsir. Tuvo algún efecto, similar al Aura Power. Pero la ventaja era que Will no necesitaba concentrarse en Pinsir todo el tiempo. Podía dejar que Pinsir encontrara hierbas y las aplicara él mismo. Pero Will todavía lo encontró demasiado lento. Así que decidió utilizar su movimiento definitivo. Mañana os llevaré a todos montaña abajo, yendo un poco más lejos. Will se giró para mirar a los 4 secuaces. Mugre. Toxicroak fue el primero en saltar desde la roca, corriendo frente a Will. Para los cuernos de Pinsir, un centro Pokémon humano o un profesor Pokémon seguramente tendrán una forma de repararlos rápidamente. Planeo ir al pueblo humano más cercano, Sandgem Town. Will explicó su plan. También está el océano por allá. Podemos ir a verlo. Tardaremos unos 3 días en ir y venir. Tengo que avisarle a Mamá Loba con antelación.
después de que Will terminó de hablar. Los 4 pequeños estaban muy emocionados. Después de todo, eran jóvenes. Al igual que Pinsir, que nunca había estado en la sociedad humana. Y Toxicroak y los demás solo habían tenido contacto con humanos en Pal Park. Aún no habían estado en un pueblo humano real. Al verlos tan felices, Will no pudo evitar sonreír. Pueblo Sandhem. Un pueblo muy cerca de la costa, donde a diario se podía oler la brisa del mar. Y a diferencia de Pueblo Paleta, un sencillo pueblo rural donde los residentes se dedicaban principalmente a la agricultura para ganarse la vida. Los ingresos de Sandhem Town se sustentaban principalmente del turismo. El paisaje allí era bastante bonito. De vez en cuando, pardos, circos y coordinadores venían específicamente para actuar. Pinsir agradeció a Will conmovido. No es nada. Como somos compañeros del mismo clan, definitivamente tenemos que ayudarte. Will meneó la cabeza, sin importarle mucho. Por coincidencia. Últimamente, estar en Wolf Mountain se estaba volviendo un poco aburrido. Bajando de la montaña para preguntarle al profesor Rowan sobre Cynthia, Shirona. Hablando de eso. Tenía alguna relación marginal con el profesor Rowan. Hace 1000 años. El antepasado de Liz y el profesor Rowan, el comandante Kamado, salvaron juntos la región de Isui. Y Yamanashi Shigeru, quizás refiriéndose a un personaje fan o no un nombre mal recordado, o simplemente al ancestro / pariente de Rowan, el amigo de Will durante su tercera vida como Sceptile. También fue el antepasado del profesor Rowan. Esa noche. Bajo el aluvión de llanto de Will, haciendo una escena, amenazando con ahorcarse, metafóricamente, actuando de manera tierna, dando vueltas y haciendo una huelga de hambre, Mama Loba finalmente accedió a dejarlo llevar a los 4 secuaces a Sandhem Town. Aunque todavía estaba preocupada, Mama Loba mostraba señales de arrepentirse a cada momento. Pero a la mañana siguiente, Will partió con éxito. Objetivo. Ciudad Sandhem. La ciudad natal de Dawn. El profesor Rowan ya debe de tener unos 40 años. Espero que esté en Pueblo Gema de Arena. Pero aunque no sea así, no es un gran problema. Sus ayudantes deberían poder ayudar a reparar los cuernos de Pinsir. Will murmuró en el camino. La razón de tal expectativa fue porque el profesor Rowan había visitado la región de Kanto varias veces, investigando Pokémon con el profesor Oak en Kanto, hasta más tarde, cuando se quedó en su ciudad natal, Sandhem Town. Es por eso que en el anime, Oak y Rowan charlaron emocionados tan pronto como se vieron por videollamada, incluso dejando a un lado a los que llamaban originalmente, Ashidown. Porque habían trabajado juntos. Su relación era realmente buena. Will no estaba seguro de si el actual profesor Rowan todavía estaba en la región de Kanto. Capítulo 318. Cooperación con la investigación. Pueblo Sandhem. Cuando el profesor Rowan vio 5 Pokémon diferentes apareciendo en su puerta, quedó bastante desconcertado. Porque su laboratorio estaba en una pequeña colina en el mismo borde de Sandhem Town, donde casi nadie se acercaba entre semana. Incluso en ese momento, no había ninguna segunda figura humana a su alrededor. En otras palabras, estos 5 pequeños encontraron su camino hasta aquí por sí solos. ¿De quién son hijos? ¿Están perdidos? El profesor Rowan estiró el cuello para confirmar nuevamente que no había humanos alrededor. Profesor Rowan, hola. Disculpe la intrusión, tengo un favor que pedirle. Will hizo una reverencia y se comunicó directamente usando el poder del aura. Frente al profesor Rowan, no ocultó el hecho de que podía hablar en absoluto. Después de todo, la línea Lucario podría usar a aura para hacer esto. No era un secreto. A lo sumo, sería un poco raro que un Riolu hiciera esto tan temprano. Pero en última instancia, estaba dentro del rango en el que los humanos podían convencerse a sí mismos con la lógica. Esto fue completamente diferente a hablar con aura como Piplup en su vida anterior. Además, incluso si fuera un Piplup en esta vida, no le importaría dejarle saber al profesor Rowan que posee el poder del aura. Ya sea el comandante Kamado hace 1000 años, el Yamanashi, pariente / ancestro de Rowan, que Will conocía, o el actual profesor Rowan. Su linaje nunca se había puesto del lado del mal.
Incluso si Kamado hizo algunas cosas mal, se basó en el concepto de proteger Jubilife Village. Su postura como parte justa no vaciló. Entonces, Will estaba dispuesto a darle algo de confianza al profesor Rowan. ¿Tú eres el Riolu que Carmela salvó? Sí. Will asintió. Cuando Carmela salvó a Will de un TRG, Rowan debería haberlo sabido, tal vez incluso haber estado en la escena. Así que Will no se sorprendió de reconocerlo. No esperaba que dominaras tanto el aura a tan temprana edad. Es realmente extraordinario. Entonces, ¿el asunto que mencionaste es, este Pinsir? Rowan se acarició la barbilla y suspiró con emoción, su mirada se desvió y finalmente se posó en Pinsir. Las grietas en los cuernos de Pinsir eran demasiado obvias. Sí, los cuernos de mi compañero se rompieron debido a las batallas con otros Pokémon. Will asintió y se giró para mirar a Pinsir detrás de él. Él agitó su mano. Le indica a Pinsir que dé un paso adelante y deje que Rowan examine la lesión. Pinsir se resistió un poco a Rowan, pero aún así dio 2 pasos adelante obedeciendo a Will. Era su primera vez contactando con humanos. Estar nervioso era inevitable. Especialmente porque Rowan parecía demasiado severo. Rowan bajó la cabeza y observó con atención. Milímetros, esta herida es bastante grave. Si se deja que se recupere de forma natural, tardaría al menos medio año. Para un Pinsir salvaje, esto es casi como matarlo. Rowan asintió suavemente. Como se esperaba de un profesor Pokémon profesional. Bastaron unas cuantas miradas para poder juzgar la gravedad de la lesión. ¿Puedes ayudar a Pinsir a recuperarse rápidamente aquí? Milímetros, reducir el tiempo de recuperación a 1 semana es posible, pero necesita permanecer unos días en observación. Digamos 10 días. ¿10 días? Will abrió la boca y se giró para mirar a Pinsir que estaba a su lado. Es posible que haya sobreestimado el nivel actual de la tecnología médica de los Pokémon humanos. Cuernos de Pinsir. Tal vez 20 años después, en la era de Ash, unos cuantos sonidos de ding 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 en un centro Pokémon lo solucionarían. Pero ahora mismo. Podría tomar más tiempo. 10 días superaron claramente la estimación original de Will de 3 días. En este caso, Pinsir solo podía quedarse allí solo para recibir tratamiento. Pinsir dudó, miró a Rowan y luego negó con la cabeza hacia Will. Él no confiaba en este humano. No quería quedarme aquí. Pasa primero, vamos a hacer un tratamiento sencillo. Además, Riolu, quiero preguntarte algunas cosas, ¿te parece bien? Por supuesto, no dudes en preguntar si necesitas mi ayuda. Will asintió. No quería aceptar la ayuda de Rowan a cambio de nada. Dado que la otra parte hizo una petición, eso fue naturalmente lo mejor. Rowan condujo a los 5 Pokémon a su laboratorio. Aunque su rostro ahora no tenía expresión alguna, en realidad estaba un poco emocionado por dentro. Este punto. Will lo sintió naturalmente. También podía entender la emoción de Rowan. 5 especies diferentes de Pokémon salvajes sin ninguna relación se reunieron y aparentemente tenían una buena relación. Entre ellos se encontraba un Riolu que podía hablar usando aura a una edad temprana. Ningún profesor Pokémon en este mundo podría reprimir la emoción y la curiosidad en su corazón al ver esto. Además, Carmela debería haberle contado a Rowan. Will era un Pokémon salvaje que salió del Monte Plata. Esa zona todavía tenía demasiados territorios desconocidos e inexplorados para los humanos. Rowan debía querer aprender sobre ello gracias a Will. Después de entrar al laboratorio. Profesor, esto es... 2 hombres y mujeres jóvenes con batas blancas se acercaron. Teniendo en cuenta su edad, deberían ser ayudantes de estudio en el laboratorio. Necesito reparar los cuernos de este Pinsir. Ve a prepararte. Sí. Aunque cuando se hablaba de tratamiento médico los centros Pokémon parecían más famosos y las enfermeras Joy eran mencionadas con más frecuencia. Pero el tratamiento médico fue uno de los pocos campos en los que Joy destacó. Mientras que para un profesor Pokémon, el tratamiento médico era solo uno de los muchos campos que debían dominar. La cirugía comenzó rápidamente. Al principio, Pinsir sintió mucho pánico. Originalmente, Will planeó usar Aura Power para calmarlo.
Pero el profesor Rowan usó una técnica de masaje desconocida, que calmó a Pinsir enseguida. El efecto no fue peor que el del poder del aura de Will. Un auténtico profesor Pokémon. Amplia experiencia en contactar Pokémon. Will sintió los cambios en el aura interna de Pinsir, estimando que después de que esta cirugía terminara y notara la recuperación de sus cuernos, no debería resistirse a quedarse en el laboratorio del profesor Rowan para recibir tratamiento. El proceso quirúrgico no fue complicado. Usando aproximadamente una jeringa especial para aplicar un tipo de adhesivo que promueve la reparación de la queratina en las grietas de los cuernos de Pinsir. Durante la próxima semana, Pinsir probablemente necesitará reponer este adhesivo diariamente. Una semana después, debería recuperarse a un nivel que le permita pelear. La cirugía duró 1 hora. Aunque el proceso no fue complicado, la duración fue relativamente larga. Pinsir. Como Will esperaba, Pinsir salió expresando su voluntad de quedarse. Regresaría solo a la montaña del lobo después de 10 días. Riolu, ¿puedo invitarte a quedarte en mi laboratorio 2 días? Tengo una investigación que podría requerir tu colaboración. Rowan se acercó a Will y le hizo una invitación sincera. Necesito regresar urgentemente en 3 días. Tengo un acuerdo con mi familia. Will miró hacia arriba, vacilante. Quedarse allí 2 días significaba que tenía que llevar a los 3 secuaces de regreso temprano en la mañana del tercer día. El tiempo sería escaso. Quería llevar a los Minions a ver el océano. Estos Pokémon que crecieron en las montañas no habían visto el mar ni a los Pokémon que había allí. El tercer día, puedo llevarte de vuelta a la zona del Monte Plata. Es muy rápido. En ese caso, no hay problema. Al oír esto, Will asintió con decisión. Si lo llevaran de regreso no solo ahorraría varias horas, sino que, fundamentalmente, le permitiría a Will caminar menos. En su última vida, siendo llevado por Lorelei y Lucario, se había convertido en un tipo perezoso. En esta vida, al poder caminar menos, naturalmente era feliz. Cuando os salve en el futuro, seguiré dejándoos que me carguéis. Will bajó la cabeza y murmuró en su corazón. Pero de repente frunció el ceño. Si Liz y Lorelei querían cargarlo al mismo tiempo, ¿qué debería hacer? Dada la personalidad de Lorelei, definitivamente lo arrebataría por la fuerza. Liz era tan gentil que probablemente cedería y luego lloraría en secreto por la noche, ¿verdad? Will meneó la cabeza vigorosamente. Demasiado perezoso para considerar asuntos tan distantes. Además, esto podría ni siquiera suceder. Durante los próximos 2 días, Will permaneció al lado del profesor Rowan, cooperando con su investigación. Las direcciones de investigación fueron muchas y variadas. Principalmente Rowan pregunta y él responde. Por ejemplo, las funciones específicas de Aura Power. El entorno vital de los Pokémon en el Monte Plata. Los hábitos del clan Migtiena. En resumen, este profesor estaba interesado en todo. Pero la mayoría de las preguntas fueron abordadas superficialmente. Tras preguntar algunas frases, Rowan emitía algunos juicios e ideas. Quizás no era su campo de interés, por lo que muchos temas dejaron de continuar justo después de empezar, cambiándose por otras direcciones. Cuando esté libre. El profesor Rowan dejó que sus asistentes llevaran a Will y a los demás a la costa al sur de Sandgem Town. Allá, los matones de Wolf Mountain vieron el océano por primera vez. También se dieron cuenta por primera vez de su insignificancia. Resultó que este mundo no solo tenía bosques, llanuras y lagos, sino también un océano infinito. Will se los dijo. Si en el futuro pudieran encontrar un entrenador y viajar juntos, podrían ver paisajes más hermosos. Y conoce leyendas impactantes. Tanto Floatzel como Cadnea mostraron miradas de expectativa y anhelo. Aunque Toxicroak y Pinsir no parecían muy interesados. Esto sorprendió a Will un poco. Originalmente pensó que Toxicroak sería el que tendría la mayor reacción. En cuanto a si los 4 secuaces huirían con humanos en el futuro, a Will no le importó mucho. Aunque esperaba dejar que los 4 pequeños custodiaran el clan Migtiena por él. No restringiría su libertad personal. Si realmente quisieran irse, Will ciertamente no los obligaría a quedarse en Wolf Mountain. Will los trató como miembros del clan Migtiena. No restringiría la libertad de otros Migtiena.
Naturalmente, no restringiría la libertad de los 4 pequeños. Otro día. Will y los demás regresaron primero a Wolf Mountain. Pinsir se quedó atrás, pero regresó a Wolf Mountain una semana después. El tiempo pasó poco a poco. Sin saberlo. Pasó más de medio año. Llegó el último mes del año liguero número 182. Capítulo 319. Todos los villanos. Monte Plata. En el camino desde la montaña de las flores hasta la montaña del lobo. Butskill de los simpáticos con B llevaban cubos de hierro y se dirigían apresuradamente hacia Wolf Mountain. Sus expresiones eran ansiosas y de pánico. La miel cristalina se derramaba constantemente desde los cubos al suelo, lo que seguramente haría que las personas gritaran de desesperación. Pero el convoy tampoco quería desperdiciar esa miel ganada con tanto esfuerzo. Además, esta miel debía ser entregada a aquellos lobos de al lado. Si no se entregara esta miel, a Flower Mountain le faltaría un fertilizante importante y las flores no florecerían tan hermosamente como antes. Para entonces, no solo disminuiría la miel que recolectaban, sino que incluso la reina estaría de mal humor. Roar. Un rugido enorme vino desde atrás. Tum tum tum. Seguido de pasos continuos y pesados. Butz. Un convoy con poca fuerza voló más lento y fue inmediatamente abofeteado por el Pokémon que lo perseguía desde atrás. El convoy se giró para mirar. El cubo de hierro cayó al suelo y la miel fue agarrada por un gran oso, Ursaring, y metida en su boca. Butz, la linda carita del convoy se ensombreció de inmediato, sollozando lastimosamente y con pequeñas lágrimas fluyendo de sus ojos. Si la reina lo supiera, sería regañado. Otros convoy querían ayudar, pero no eran rival para este Ursaring, y llevaban mucha miel. La reina exigió que entregaran la miel a la montaña del lobo. Roar. El Ursaring se lamió las patas, rugió fuerte y se preparó para atacar de nuevo. Me arrepiento tanto. Había un olor fuerte y dulce cerca antes. Pero en ese momento otros Pokémon lo atrajeron hacia otra montaña. Si hubiera sabido que había tantos caquis tiernos para exprimir cerca, habría venido temprano a comer la dulce miel. Justo entonces, una figura azul saltó de un árbol cercano. Levantó el brazo, que emitía luz púrpura, y cortó la cabeza del Ursaring. Golpe venenoso, o rompeladrillos con efecto veneno / aura. Probablemente golpe venenoso con Toxicroak. En otro árbol, una figura gris hierro apuntó a la cabeza del Ursaring y la atacó con sus horribles cuernos. Guillotina, o tijeras 10º / ataque con cuerno. Crack. Se escuchó el sonido de huesos rompiéndose. El Ursaring puso los ojos en blanco y luego cayó pesadamente al suelo. No mucho después, perdió por completo su aliento vital. Butz. El convoy que iba al frente se sobresaltó. Pero al ver claramente la esquina, suspiró aliviado. Al mismo tiempo, miró a su alrededor, buscando a la figura líder. Gracias por su arduo trabajo. El convoy miró en dirección a la voz y se relajó al instante. Will caminó con sus otros 2 secuaces, parándose al lado de Toxicroak, que se frotaba las palmas, y de Pinsir, que parecía una estaca de madera. Ahora, además del propio Will, los 4 secuaces habían alcanzado su etapa más alta en condiciones normales. ¿Cómo decirlo? A excepción de Will, las apariencias y temperamentos de los 4 secuaces eran un poco feroces, y sus acciones eran cada vez más decisivas, y brutal. Un poco torpe. Will miró al Ursaring muerto y no pudo evitar suspirar. Entre los 4 minions, Toxicroak fue el que golpeó más fuerte. O bien no golpees, o bien golpea para matar. Pinsir no se quedó atrás. Sus ataques no eran crueles, pero cada ataque era con toda su fuerza. Incluso al golpear un trozo de algodón, utilizaba toda su fuerza. Por lo tanto, cada ataque parecía estar lleno de impulso, haciendo estremecer a los espectadores. Floatzel y Cacturne tenían personalidades amables. Pero sus apariencias no tenían nada que ver con la gentileza. Especialmente Cacturne. La apariencia perdió por completo la ternura del período Cacnea. A veces, simplemente confiar en la apariencia puede asustar hasta las lágrimas a algunos Pokémon bebés. En breve. Por la apariencia y estilo de acción. Su equipo de 5 hombres tenía una reputación bastante aterradora en Wolf Mountain.
Podría describirse simplemente en 2 palabras: todos los villanos. Will tenía mucho miedo de que un día unos cuantos humanos que se hacían llamar héroes vinieran a hacer una cruzada contra su grupo de villanos, implicando también al clan Myrtiana. Por favor, ayúdenos a llevarlo un poco más lejos. Aún queda un poco lejos. Butchfield, el líder del convoy, estuvo de acuerdo de inmediato. Otros no lo sabían. ¿No lo sabían estos convoy? Varias veces, Will lideró a su equipo para salvarlos y proteger su miel. Así que confiaron en Will y le apreciaron mucho. Respecto a los rumores de afuera, no creyeron nada. Bueno, creí un poco. Pero aún así me agradaba Will. Aunque eran aliados, el clan Myrtiana generalmente no podía ingresar a la montaña de las flores. Solo Will fue una excepción. Podía jugar libremente en la montaña de las flores. Siempre y cuando no entrara en la colmena donde estaba la reina. Will corría a menudo a Flower Mountain para acurrucarse con el lindo convoy. Luego, ningún Pokémon ciego salió corriendo por el camino. Especialmente después de entrar en la cordillera de Wolf. Ningún Pokémon ciego saldría a buscar la muerte. Bajo la minuciosa dirección de Will durante más de medio año. No solo los 4 Minions. Incluso el clan Myrtiana estaba prosperando. Will convirtió Wolf Mountain en una estación de tránsito, obteniendo beneficios tanto de los humanos como del clan Vespiquen simultáneamente. Compra de fertilizantes que promueven el crecimiento de las flores y latas / cubos para miel de humanos. Obtención de deliciosa miel del clan Vespiquen. Con alguna operación, Will no solo obtendría moneda de la sociedad humana, que podría usarse para comprar diversos artículos valiosos. Pero también obtuvo mucha miel para criar al recién nacido Poochyena en el clan. En tales circunstancias, el clan Myrtiana y el clan Vespiquen formaron una alianza. Si se provocaba a un clan, el otro clan traería refuerzos en poco tiempo. Y según la investigación de Will, en el Monte Plata, centrado en la montaña del Lobo y la montaña de las Flores, en un radio de 100 kilómetros, no había ningún clan más fuerte que esta alianza de Myrtiana y Vespiquen. Mamaloba y Vespiquen. 2 alfas de nivel medio de la élite 4 eran los Pokémon más fuertes en esta zona. Entonces, incluso si Will abandonara el clan en el futuro, no habría necesidad de preocuparse por ningún problema con el clan Myrtiana. Un ambiente muy cómodo. El clan Myrtiana no tenía enemigos naturales. Sin nada que hacer en todo el día, naturalmente comencé a pensar en tener bebés. El calor y la saciedad engendran lujuria. Entonces, en este semestre, el clan agregó una docena de enérgicos Poochyena. El clan Myrtiana actual, contando a los 4 secuaces como Toxicroak, había alcanzado una población de 100. Sin embargo, también debido al medio ambiente, los Myrtiana comenzaron a volverse perezosos. Continuaron las patrullas diarias. Pero el entrenamiento diario básicamente se abandonó. Muchos Myrtiana apenas subieron de nivel en este medio año. Pero esto también fue una manifestación de felicidad. Luchar duro en el pasado fue solo para poder permanecer en el suelo hoy. Así que Will no los obligó a realizar entrenamiento diario. Siempre y cuando el nivel alcance el NVL 40. No importaba si no entrenaban. Este nivel ya era muy alto. Mientras los Myrtiana alcanzaran el nivel 40 y Wolfmon todavía estuviera allí, el estatus del clan de los lobos siempre podría mantenerse en la cima en esta área. Will prestó más atención al desarrollo de sí mismo y de sus secuaces. En 7 u 8 meses, subió de nivel 10 veces. Alcanzando el nivel 45. Superando a Pinsir, empatando con Toxicroak, convirtiéndose en uno de los Pokémon de mayor nivel entre los 5 matones de la montaña lobo. Sí. El nivel de Toxicroak también era LV 45, habiendo aumentado en unos 7 u 8 niveles. En tercer lugar quedó Pinsir. Su nivel era relativamente alto cuando se unió al equipo. Ahora en el nivel 42, su velocidad de cultivo tampoco era lenta. Y lo más asombroso, naturalmente, pertenecía al pequeño cactus de aquel entonces. El trabajador Cagnia mejoró muchos niveles en medio año, superando a Floatzel para alcanzar el nivel 38, y evolucionó hasta convertirse en el dominante Cacturne. En cuanto a Floatzel, la pequeña preciosidad de aquel entonces ahora solo tiene nivel 35.
Y ya no actúa tan lindo como antes. Mejor no lo menciones. Llegando a la meseta de la cima de la montaña, las miradas de los lobos convergieron. Esta vez fue diferente al pasado. Las miradas de Mirtiana no solo estaban en Will, sino también en Toxicroak y los demás. Este fue el cambio de estatus que trajo la fuerza. Los 4 secuaces de Will ya no eran nadie en el clan Mirtiana. Todos ellos eran figuras centrales y respetadas dentro del clan. Combe, ten cuidado en el camino de regreso. Will se volvió hacia las 20 o 30 abejitas que estaban a su lado. El camino de regreso no requería que Will se preocupara en absoluto. Él simplemente estaba siendo educado. Combe podía volar. Sin pesados cubos de hierro y miel que los aplastaran, podrían volar varios metros en el aire. Ursarim no podría atacarlos. Y aunque estos Combe de entrega no fueron fuertes individualmente en promedio, ganaron en número. Concentrando su poder, los Pokémon de bajo nivel no podían hacerles nada. Butch Tilde, el capitán de Combe, asintió. Dejaron los cubos de hierro y se fueron con el otro Combe. Una vez que los forasteros se fueron, la docena de cachorros del clan corrieron uno tras otro. Winnie Tilde Woofa Woo Tilde se frotaban constantemente contra las piernas de Will, emitiendo gemidos. Esto era actuar como un malcriado, queriendo comer miel. Pero todos conocían las reglas. Si el rey lobo no les permitía comer, a ellos no les permitía comer. Entonces se detuvieron y miraron a Will así. No puedes comer demasiado, cuidado con las caries. Will extendió la mano y agarró un cachorro para acurrucarse, luego lo puso en el suelo y agitó la mano. Al oír esto, los Poochyena movieron sus pequeñas colas alegremente y corrieron a comer miel. A lo lejos, Mama Loba, tumbada en su guarida tomando sol, frunció los labios y sonrió levemente. Al ver a su cachorro de lobo desarrollar el clan para ser cada vez más fuerte en este medio año, se sintió bastante orgullosa y gratificada en su corazón. Sin embargo, últimamente veía a menudo a su cachorro mirando al cielo lejano. Mama Loba lo sabía. Su cachorro quería dejar Wolfmontam y ver el mundo exterior. Suspiró. Mama Loba suspiró. Ella sabía que no podía detenerlo. Y ella tampoco quería detenerlo. Había visto con sus propios ojos lo maravilloso y hermoso que era el mundo exterior. Entonces, ella también esperaba que su hijo pudiera salir y ver. Incluso si Will quisiera quedarse en Wolfmontam toda la vida, Wolfmon no estaría de acuerdo con que lo hiciera. Un día, ella lo expulsaría activamente. Llévalo a ese mundo más vasto y libre. Capítulo 320. Veamos si ella es digna. Año de Liga 184. Pueblo Celeste. La chica rubia hizo sus maletas y salió de su casa. Hace más de un año, al final del año liguero número 182. Quintia participó en la conferencia regional de Sinnoh. Con 3 Pokémon de nivel 38 en promedio, ni siquiera logró pasar las preliminares. El año siguiente. Año de Liga 183. Quintia obtuvo información privilegiada sobre la próxima reforma del sistema de la Liga gracias a su madre. Sabía que desafiar a la Liga en el futuro requeriría un equipo de al menos 6 Pokémon. Entonces, Quintia no tenía prisa por participar en la próxima conferencia regional. Ella decidió establecerse con sus 3 parejas y ver si podía encontrar algunas parejas más. A finales de año, Quintia efectivamente había capturado 2 Pokémon más. Eran Spiritomb y Westsea Gastrodon. Spiritomb era el hijo de Spiritomb de Carmela y un Mismagius salvaje. Y Gastrodon era un Pokémon que Quintia capturó durante sus viajes. Al principio era solo un pequeño Shellos. Durante este periodo, Quintia también conoció a otros Pokémon que le gustaban o que querían seguirla. Pero por alguna razón, Quintia siempre dejó un lugar libre en este equipo. Hasta principios de este año, la Liga Pokémon anunció oficialmente la reforma del sistema. Para inscribirse en la conferencia regional fue necesario desafiar a 8 gimnasios y obtener 8 insignias. Y las rondas eliminatorias de la conferencia regional cambiaron de las batallas originales de 3v3 a batallas de 6v6. Esto significaba, aunque el equipo de Quintia obtuvo 8 insignias, no fue suficiente para participar en la conferencia regional. Necesitaba encontrar al último compañero.
También por la reforma del sistema. Quintia decidió salir este año, viajar a otras regiones y tratar de desafiar otras ligas regionales. Pero antes de eso, primero tenía que encontrar al último socio. ¿Listo para ir a buscar a Riolu? Carmela miró la mirada decidida de su hija con expresión satisfecha. Después de 2 años de experiencia, Quintia ya no era la entrenadora novata que acababa de empezar. Ella creía que su hija ahora podría obtener el reconocimiento de Riolu. Quiero viajar con Riolu. Mi equipo no puede estar sin Riolu. Quintia asintió pesadamente. Por eso el equipo de Quintia no estaba completo. Desde antes de que saliera de su casa para empezar a viajar, ella ya había tomado una decisión. Su futuro equipo debe tener ese Riolu. Incluso si en futuras competiciones, quizás necesite entrenar más Pokémon o cambiar temporalmente un Pokémon, pero nunca consideraría cambiar a Riolu. Riolu debe estar siempre en el equipo, a su lado. Igual que Garchomp. El profesor Rowan ya le había prometido a Quintia que la enviaría al pie de la montaña Lobo, donde vivía Riolu. Ella creía que podría atrapar a Riolu esta vez. Porque ella, Garchomp y los demás habían estado entrenando muy duro. Solo para derrotar a Riolu y hacer que voluntariamente se una a su equipo. Ahora eran muy fuertes. Entonces, buen viaje. Me voy, mamá. El clan Mirtiena ya no era lo que solía ser. El número de Mirtiena en el clan llegó a 130, más 20 cachorros Poochyena para alimentar. Las 3 montañas, 5 crestas y 2 bosques en la parte más septentrional del Monte Plata. Ahora todo cayó bajo la jurisdicción de la Alianza Mirtiena y Vespiquen. 3 montañas. Montaña del Lobo, Montaña de las Flores, Montaña Rocosa. 5 crestas. 5 montañas más pequeñas que rodean Wolf Mountain y Flower Mountain. 2 bosques. 2 bosques llanos. No hubo muchos cambios en estas áreas. Los clanes de lobos y abejas eran demasiado perezosos para controlar a los Pokémon que vivían allí. Siempre y cuando no causen grandes problemas. Vivían como antes. Originalmente, Will no planeó expandir el territorio con el clan Mirtiena porque dispersaría su fuerza. Pero después, tuvo que hacerlo. El clan de los lobos se hizo más fuerte y más grande. La montaña Wolf se volvió un poco concurrida. Una vez que el ambiente se saturaba, los miembros del clan empezaban a volverse irritables y frecuentemente surgían conflictos internos, lo que obstaculizaba la unidad. Eso era lo que Will no quería ver. Y un punto más. Cada Mirtiena tenía diferentes preferencias. A algunos les gustaba vivir en la meseta de la montaña, a otros en el bosque de la ladera de la montaña, pero a otros les gustaba vivir en la montaña rocosa desnuda o en la llanura plana del bosque. Para que cada uno pudiera correr a vivir y jugar donde quisiera. Will se unió al clan Vespiquen de al lado para expandir el territorio. Originalmente, el clan Vespiquen no estaba interesado. Pero Will dijo que podrían usar más tierra para plantar flores y obtener más miel. Así que Vespiquen se dejó convencer. Cascada de la montaña Wolf. Will se sentó bajo la cascada, refrescando su cerebro con el flujo de agua. Últimamente, a menudo se sentía irritable. Porque ya era nivel 52, pero aún no había evolucionado a Lucario. Will sintió que su relación con Mamá Lobo y estos secuaces era excelente. Si hubiera amistad o felicidad, debe haber alcanzado el estándar de la evolución hace mucho tiempo. Pero él no entendió. ¿Por qué no había evolucionado aún? A veces, a Mamá Loba también le preocupaba este problema. Pero a ella no le importaba particularmente. Para Mamá Loba eso no tenía importancia si Will era Riolu o Lucario. Él era su cachorro. Hace medio año, Will fue al laboratorio del profesor Rowan y le pidió que revisara si había algo mal con su cuerpo. Al igual que en su vida anterior como Piplup, donde los problemas físicos impidieron la evolución. Pero no. El profesor Rowan dijo que su cuerpo estaba bastante sano. Saludable hasta el punto de ser algo excesivo, requiriendo un cambio en los datos récord de la liga para Riolu. Por coincidencia, el profesor Rowan estaba bastante interesado en el problema que apareció en Will. Porque se especializó en investigar la evolución.
Un Riolu tan saludable y poderoso, pero incapaz de evolucionar a Lucario, despertó su interés en la investigación. Después de muchas pruebas de investigación posteriores durante medio año, el profesor Rowan lo creyó. La incapacidad de Will para evolucionar se debió a razones psicológicas. ¿Cómo tratarlo específicamente? El profesor Rowan dio solo una sugerencia: encontrar un entrenador que te guste y que te guste a ti, viajar juntos y forjar una amistad profunda. Esto dejó a Will entumecido. ¿No significaba eso esperar a que Cynthia viniera de buscarlo? El problema se prolongó durante mucho tiempo sin solución. Will inevitablemente se sentía irritable en ocasiones. Pero para alguien que posee el poder del aura y es capaz de controlar el aura, estas emociones irritables generalmente desaparecían tan pronto como surgían. Así que no tuvo mucho impacto. Justo entonces. ¡Guau! Un ladrido vino de cerca. Entonces apareció un Mirtiena, ladrándole a Will unas cuantas veces. ¿Un humano está subiendo a la montaña? Will frunció el ceño. En ese mismo año, aproximadamente, los humanos ya se habían adentrado en la montaña del lobo. Pero, en general, los Mirtiena los asustaron. Y esta vez, esta persona subió directamente a la montaña. Eso sin duda significó venir con un propósito. ¿Qué había en Wolf Mountain? ¿Solo un montón de Mirtiena y Pochiena? ¿Cazador Pokémon? Will murmuró, curvando el labio. Ustedes vayan a ocuparse de ello. Simplemente échenlos. Mientras la voz de Will caía, 4 figuras salieron disparadas desde las cercanías, bajando lentamente la montaña. No matar humanos. Will les recalcó esto a los 4 secuaces más de una vez. Pokémon salvajes golpeando a la gente. No es un gran problema. Pero matar gente. Independientemente de si la persona era buena o mala, los Pokémon salvajes que la mataban básicamente serían eliminados. Si la supervisión o la ejecución dependían de la identidad de la persona asesinada. Entonces, básicamente, Will se lo repitió todos los días en el pasado. Creían que ahora lo recordaban en sus corazones. Cerca del pie de la montaña, una chica rubia perforada en un bosque extendió la mano para quitarse una hoja de la cabeza y ajustó la cinta en la parte posterior de su cabeza. Después de todo este tiempo, la cinta, que originalmente era negra y dorada, se había vuelto algo gris. Pero Cynthia se resistía a reemplazarlo. Ella usó esta cinta específicamente hoy, con la esperanza de que si Riolu la había olvidado, ver esta cinta podría recordarle un poco. Riolu debería estar cerca de la ladera, ¿verdad? Recuerdo que el profesor Rowan dijo que cuando vino a la montaña del lobo para una investigación de campo con Riolu solía moverse alrededor de la cascada cerca de la ladera. Cynthia movió las orejas. Ella estaba tratando de escuchar el sonido del agua fluyendo. Mientras encontrara el sonido del flujo del agua, debería poder encontrar la cascada. Rustle. En ese momento, el bosque a su lado tembló. La expresión de Cynthia no cambió. Ella tranquilamente colocó su mano sobre la Pokéball en su cintura. El siguiente momento, aparecieron 4 Pokémon con apariencia un tanto feroces. Cynthia frunció el ceño. Al mirar el Floatzel y el Toxicroak, recordó lo que ocurrió hace 2 años. Cuando el clan Mirtiena vino a recoger a Riolu, había un Buizel y un Croagunk en el equipo. Ella sintió que estos eran esos 2 pequeños. Solo evolucionó ahora. Me pregunto si Riolu también evolucionó. Cynthia sintió cierta expectativa en su corazón. Si es posible. Esperaba que Riolu no hubiera evolucionado todavía. Porque quería ver a Riolu evolucionar con sus propios ojos. Opuesto. Toxicroak, Floatzel y los demás susurraron, explicando brevemente el asunto de esta chica rubia a Cacturne y Pinsir. En pocas palabras, esta rubia estaba allí para llevarse a su jefe. Floatzel, llevar a Will no es imposible. Es increíble. No puede quedarse en estas montañas para siempre. El líder también quiere que salga de ver. Cacturne. Creo que es bastante agradable. No he olvidado a Will después de tanto tiempo. Estoy conmovido hasta las lágrimas. Si un humano me tratara así, me entregaría a ella. Pinsir. Pero dejarla ver a Will tan fácilmente tampoco es bueno. Toxicroak. Bien.
¿Por qué no la examinamos para ver si es digna de llevarse a Will? Los 4 estuvieron de acuerdo y asintieron juntos. Luego miraron fijamente a la chica rubia que quería acercarse. Fin del capítulo 320.